Los jugadores del juego de la gente. El aire era literalmente nauseabundo. Godwin Harpinshell se pasó la lengua por los labios y, al hacerlo, paladeó el polvo levantado por el ataque aéreo de la mañana que todavía no se había remansado. Y ahora, otra vez, en este mismo instante, las sirenas ululaban bajo el oscuro cielo de verano. Sentía un ligero dolor en la pierna derecha, pero no era insoportable. Más bien casi le parecía agradable. Era un indicativo de que la herida sanaba. Llevaba encima demasiada ropa para un clima tan caluroso. Dentro de los zapatos negros, fuertemente anudados, sus pies se cosían. En la cabeza llevaba una rígida gorra. Para ser precisos, vestía un uniforme de la oficial de la RAF, con, se miró las sombreras, galones de teniente de escuadrilla. En la parte izquierda del pecho se veían las alas de piloto. Se notaban las palmas de las manos pegajosas y también los dedos, pues llevaba unos guantes de cuero marrón que eran de uso obligatorio. El humo hacía cosquillar sus ojos y su nariz, pero a medida que caía la noche, una brisa perturbaba el tranquilo aire. Desde su posición no podía ver el sol, pues se encontraba de pie entre la doble hilera de casas, hechas en parte con ladrillo y en parte con tejas azules y amarillas, que habían conocido días mejores. Las ventanas estaban cubiertas con papel adhesivo, marrón, y los caminos de acceso a las casas estaban cubiertos por altas paredes hechas con sacos de arena de color caqui. Aquí y allá faltaban pedazos de los pisos superiores, como si un perro rabioso hubiera descendido volando y hubiera clavado sus fauces en lo que había confundido con comida, y después hubiera escupido el resto a la carretera. La gente, alertada por las sirenas, apagaba las luces y corría a las cortinas. Ninguna de las farolas de la calle estaba encendida. Un autobús de 2 pisos, con los faros delanteros cubiertos, traqueteaba entre los montones de escombros. Godwin estaba en la parada, una instalación provisional situada en una calle tan estrecha que ningún transporte público la hubiera usado en circunstancias normales, aunque no hubiera habido ni un solo coche o furgoneta aparcada en ella. La razón para tal cambio se aclaraba por las señales dispuestas en los 2 extremos de la calle. Peligro, dañado por las bombas, no gire ni a derecha ni a izquierda. Oh, maldición, dijo una voz resignada, justo cuando aparece un número 8. Otras personas esperaban junto a él, una pareja mayor de aspecto cansado y 2 quinceañeras con dientes como lápidas descoloridas. Un cazador nocturno dejó, sobre sus cabezas, un leve rastro de humo de este a oeste. Un foco de luz surcó el cielo formando grandes arcos. En algún lugar de su recorrido, iluminó el flanco plateado de uno de los globos de cortina, creando un fragmento de luna artificial. Por encima de las sirenas comenzó a retumbar el sonido de unos centenares de bombarderos. «Ahí están otra vez», dijo una de las niñas, con tan poco énfasis como si hiciera un comentario sobre el tiempo. Casi en el mismo instante, a lo lejos, hacia el este, se oyeron varias explosiones que provenían de las baterías antiaéreas emplazadas en Kent y el Medway. Aunque el autobús se detuvo, no lo hizo para recoger más pasajeros, sino para descargar los que todavía llevaba. El conductor paró el motor y se tiró al suelo, maldiciendo. Aunque todavía no era un hombre maduro, parecía viejo. Su piel era rechoncha, testimonio de años de alimentarse a base de pan, mantequilla y bacon. Los pasajeros descendieron del autobús quejándose, pero sin protestar. Media docena de muchachos y hombres mayores, ataviados con cascos de metal marcados por delante y por detrás con las siglas ARP, salieron de los portales cercanos, las mismas iniciales, que en inglés querrían decir precauciones contra incursiones aéreas. Podían verse numerosos carteles que aconsejaban lo que se debía hacer cuando la Luftwaffe atacaba a Londres. En una zona donde la mayoría de la gente apenas sabía leer, todos aquellos avisos eran totalmente inútiles. La gente corría de un lado a otro como hormigas, asustadas, a medida que salían a la carretera. Haciendo bocina con las manos,
Los hombres de la ARP gritaron para advertirles que la siguiente calle se había aclimatado un sótano para convertirlo en refugio oficial, pero dirigirse hacia allí significaba encaminarse al este, hacia donde provenía el ruido del tiroteo, y ahora, probablemente, de la primera andanada de bombas. Los guardias se vieron desbordados en cuanto los ocupantes de los otros edificios fueron apareciendo. Al principio salieron pocos, luego una bandada de familias con niños pequeños, guiadas por mujeres, porque todos los hombres activos habían sido reclutados para la guerra. Se precipitó hacia el que consideraban refugio más seguro, de una estación de metro que había unos pocos metros al oeste de allí. Sabiendo cuando estaban derrotados, los guardias intentaron al menos que los fugitivos mantuvieran el orden. Pero los chiquillos, sacados de la cama y obligados a salir a la calle en pijama o en ropa interior, se sentían asustados. Lloraban. Algunos chillaban. La prisa amenazaba con convertirse en pánico. Aunque los guardias gritaron, no consiguieron que la multitud les obedeciera. Había demasiado ruido. El ulular de las sirenas como espíritus que condujeran una tormenta invisible. Más explosiones. Algunas de las cuales, muy posiblemente, provenían de las bombas lanzadas sobre el puerto de Londres. El rugido de los aviones enemigos resultaba casi ensordecedor. Esta vez venían, aproximadamente, un centenar, y cada uno contaba con un par de motores de 1000 caballos. También se podía oír el silbato de la policía, y las sirenas de los bomberos, y las ambulancias, y el sordo retumbar de los edificios de ladrillo y hormigón que se venían abajo, derrumbados por la devastadora acometida. Bruscamente el cielo se iluminó de rojo, y de inmediato se oyó un estallido. Algo altamente inflamable había sido alcanzado: aceite, cera, incluso era posible que fuesen municiones. Cuando la gente llegó a la estación de metro, los chillidos de miedo se redoblaron, dándose cuenta de lo estrecha que era la entrada y lo empinados que eran los escalones. Al menos los empleados de la estación tenían la gentileza de no insistir en la tarifa del penique y medio de rigor por cada adulto, aunque se encontraban todavía de servicio. Algunas veces, guiados por su humanidad, el deber es más importante que lo establecido oficialmente. Esta gente, pensó Godwin, con orgullo, jamás podría dirigir un campo de exterminio. Pero la pura y simple voluntad no era suficiente. La multitud estaba a punto de convertirse en una chusma sin control. Si por casualidad alguno de los niños tropezaba, moriría pisoteado sin remedio. Mentalmente, Godwin anotó la situación. El dolor de la pierna le indicaba una debilidad potencial, pues la herida había sido causada por una bala, aunque ya casi había sanado. Pero el hecho de llevar el uniforme que llevaba, y no cualquier otro, tendría que servir para algo. La publicidad había hecho que el mundo se familiarizase con el uniforme y las alas de la RAF. A pesar de que alguno lo mirase resentido, como si su presencia, un guerrero armado contra el enemigo, pudiera conjurar sobre esta calle una maldición que no recaería sobre las otras. ¿Qué está haciendo aquí en lugar de volar en su aparato y matar nazis? Entonces experimentó la urgencia de tomar una decisión. A unos pocos metros de distancia, una mujer con un abrigo gris que cubría su camisón acunaba a un bebé e intentaba no perder de vista a tres niñas pequeñas, todas rubias y delgadas, víctimas de la desnutrición que había afectado al país durante la depresión y que no había rectificado aún el razonamiento. Tal vez tenían 3, 5 y 7 años, y miraban alrededor con ojos atontados y soñolientos, como si se preguntaran si todavía estaban en el país de los sueños, donde no hay que obedecer las órdenes de los padres. El suelo tembló, cascos de ladrillo y argamasa se desprendieron de las fachadas de los edificios colindantes, con cada una de las bombas incendiarias que plantaban las semillas del infierno por toda la ciudad. El cielo se encendía más y más. La gente que confluía en la estación se empujaba y se insultaba. Dentro de unos minutos empezaría a pelearse. El miedo al fuego era uno de los más antiguos símbolos del terror.
¿Qué podría tomarse como símbolo de calma? La niña de 3 años serviría. En 2 zancadas, Godwin se acercó a su altura, cogiéndola en brazos como si fuera su padre. «¡Vamos, hombres!», gritó con el tono más militar que pudo. Había algunos hombres apiñándose en las escaleras, y eran lo suficientemente viejos como para recordar la otra guerra. Las mujeres y los niños primero. «Tenga, asegúrese que las niñas están a salvo». Le entregó la niña, no sin cierto alivio, pues sentía su pelo y sus ropas grasientas bajo su contacto, al hombre más alto que había a su lado en uno de los escalones inferiores, y se giró para recoger a la otra niña, a la hermana. Funcionó. El pánico se contuvo. Primero pasaron a los niños por encima de sus cabezas, y algunos lloriquearon por ello, pero al menos no chillaron aterrorizados. Y el abigarrado grupo de gente se distendió a medida que los de abajo se dispersaban por los andenes y tranquilizaban a los más pequeños. Poco después, las mujeres pudieron seguir a los niños. Los hombres se hicieron a un lado para dejarlas pasar. Hubo algunas sonrisas, especialmente por parte de los celadores, que se alegraban de la valiosa intromisión de un miembro de la clase oficial, prueba renovada de que siempre era seguro confiar en un caballero. Más tarde, por supuesto, los descensos nocturnos a los refugios de Londres serían algo muy común, pero ahora era extraño e increíble que uno se encontrara en aquellos fríos andenes junto a vecinos que hasta ese momento eran extraños. Los alemanes acababan de volcar toda su atención en los campos de aterrizaje de las ciudades. El nombre Batalla de Inglaterra había sido acuñado recientemente. Era un verano maravilloso, y esas nubes de humo y aquellas espirales de polvo nunca deberían haberlo estropeado. Algunos policías, que tenían órdenes expresas de Whitehall de impedir el acceso al metro durante los ataques, se sentían embarazados y se miraban a los pies sin hacer ningún movimiento por llevar a cabo sus instrucciones. En cuanto tenían una excusa para quitarse de en medio, como el sonido de la sirena de una ambulancia, suspiraban agradecidos y desaparecían. «Muchas gracias, señor», dijo un celador por debajo del ribete de su casco. Necesitábamos a alguien que se hiciera cargo. Se movió ligeramente hacia un lado para dejar entrar a los más retrasados. Ahora un grupo regular y controlado bajaba por las escaleras, y alguien intentaba entonar una canción de coro con «Roll out the barrel». «Anoche», continuó, «mi mujer se cayó y se rompió un brazo. No habría sido mucho peor si los nazis la hubieran atrapado», añadió en un vano intento de recuperar el sentido del humor. «¿Es usted de por aquí, señor?» «Mis padres lo eran», dijo Godwin, sin mirarle. «Como puede ver, estoy convaleciente de una herida. Hoy vine a visitarles, pero cuando llegué aquí solo encontré ruinas», dijo encogiéndose de hombros. «Son unos bastardos, ¿verdad?», dijo el celador con inusitada pasión. «Unos malditos bastardos. Bien, creo que ya podemos bajar y reunirnos con los demás». Estas últimas palabras no llegaron a los oídos de Godwin, aunque los dos así lo hicieron. Una andanada de bombas fue lanzada por un avión desviado de la ruta que seguía al grupo principal, quizás evadiendo uno de los focos o cazado por uno de los pocos pilotos que la RAF podía arriesgarse a enviar contra los atacantes durante la noche. El sonido era como el aplastar de las botas de un gigante al caminar por encima de las frágiles creaciones de la humanidad. «¡Abajo!», gritó Godwin, y se arrojó al suelo, arrastrando con él al celador. Una detonación sacudió el aire, e incluso antes de que sus torturados oídos se recuperaran del impacto, pequeños fragmentos de mampostería salpicaron sus cuerpos. La bomba había caído a unos 50 metros de distancia, probablemente en la calle donde la multitud había escapado hacía escasos minutos. El rumor de las paredes al desplomarse fue seguido por un grito. «¡Greer! ¡Greer! ¿Dónde está mi Greer?». Subiendo las escaleras, esta vez sin el bebé, estaba la madre de la familia a la que Godwin había ayudado. Se agarró a su brazo, sollozando. «Greer, mi hija mayor», farfulló. «Myrna, Beth y Merle están aquí, pero ¿dónde está mi Greer?»,
¿Dónde está mi hija? La desperté, juro que lo hice, pero estaba en otra habitación y... Oh. Un sollozo deshizo la coherencia de sus palabras. Simultáneamente, el sonido de desplome, mezclado con el siseo de una instalación de gas ardiendo, indicó que un bloque de pisos acababa de ser destruido, tal vez el suyo. Yo la encontraré, prometió Godwin, y saltó sobre sus talones, olvidando por completo el dolor de su pierna herida. ¡Alto! ¡Alto! Gritó el celador, que era de mediana edad y estaba exento del servicio militar. Tras una breve pausa, en la que pensó si era correcto dirigirse hacia un oficial, añadió: ¡Maldito loco! Para entonces, Godwin ya había llegado a la esquina. Excepto correr tras él, no había nada que pudiera hacer para detenerle. El cielo se tornó aún más rojo, el aire se hizo más sucio, y el olor más penetrante. Y los horribles y amenazantes crum, crum, crum se multiplicaron cuando los pájaros de metal arrojaron su carga de destrucción sobre lo que, una vez, había sido la ciudad más próspera del planeta. Las finas suelas de cuero de los zapatos de Godwin le permitían darse cuenta de todas y cada una de las irregularidades de la calzada. Sus pantalones eran de un material grueso que le quedaba ajustado a las pantorrillas. En algún lugar del camino había dejado caer los guantes. La ropa interior la apretaba la entrepierna, y aquella estúpida gorra intentaba desprendérsele de la cabeza, aunque se las arregló para mantenerla en su sitio hasta que llegó a la calle donde se encontraba la parada del autobús. Al tropezar con un bloque de escombros que no había visto, la perdió, y además aquel tropiezo no le hizo ningún bien a su pierna herida. Aún así consiguió levantarse y contemplar el escenario que le rodeaba. La bomba había caído, no en la casa de donde había salido la familia con nombres de estrellas de cine. ¿Cómo se llamaría el bebé? ¿Cary, Gary, Van? Sino justo en el tejado del edificio de al lado, y había estallado al contacto con el suelo. Las paredes que habían sido destrozadas se desplomaban sin sentido a su alrededor, crujiendo y lanzando al aire una lluvia de polvo. Dar un solo paso adelante resultaba una empresa imposible, no solo porque los cristales y los ladrillos crujían con cada movimiento y le traían a la memoria la imagen del gigante, aunque el avión se alejaba ya aliviado de su carga de bombas, sino porque aquellas altas fachadas de mampostería habían sido construidas precariamente, ya que la seguridad había sido cambiada por algo aleatorio, peligroso, imprevisible de razonar y comprender. Godwin no se había sentido tan excitado en toda su vida. Una pared en concreto parecía a punto de derrumbarse, la parte frontal del edificio donde se escondía la pequeña Greer, si es que aún continuaba con vida. Además de haber perdido todos sus ornamentos, estaba resquebrajada por grandes grietas de tamaño irregular que brotaban de las esquinas de la puerta y las ventanas. Estaba oscuro, la oscuridad apestaba. El seco aire resecaba de tal manera la boca, la garganta y las entrañas de Godwin Harpinshell que se sintió como si estuviera cantando en una ópera pasada de moda, uno de aquellos insoportables cánticos agónicos contra el bajo continuo de las bombas que caían y los edificios que se desmoronaban en la atormentada ciudad. Atrapado por la experiencia, era una mariposa prendida sobre el mustio y desnudo tablero del tiempo. Un estallido o un haz de luz rebotando de los focos inundó el mundo de blanco. De repente, con toda claridad, vio a la niña en la entrada del camino cubierto por los sacos de arena. Unos brazos esqueléticos sobresalían de un camisón de algodón que le quedaba demasiado pequeño. La niña tenía los ojos y la boca abiertos en redondo y gritaba, aunque, obviamente, el espantoso fragor se tragaba el sonido. En ese momento, el edificio adyacente comenzó a arder de arriba abajo, y las llamas crepitaron como el siseo de un dragón acercándose a su presa. Costaba trabajo respirar el oxígeno que se quemaba en el aire. Tranquilo, Godwin calibró sus opciones mientras avanzaba entre los pilares de escombro. Era difícil, pero no imposible. Firme en su decisión, corrió hacia adelante igual que un jugador de rugby,
sorteando los obstáculos como si fueran defensas del equipo contrario. Las paredes, a su derecha e izquierda, empezaron a temblequear, desprendiendo ladrillos a su paso. ¡Alto! ¡Deténgase, señor!, aulló el celador que le seguía, invocando la razón más poderosa que conocía, su estatus social. Godwin no le hizo caso. Aunque a cada nuevo paso la pierna le dolía más, aguantaría. Greer se precipitó a su encuentro, la tomó en brazos, dio la vuelta y regresó corriendo por donde había venido, llevándolo como si fuera tan liviana como un balón de fútbol. Ahora solo le separaban unos 20 metros, tal vez menos, de la esquina. El impacto de otra bomba, caída a 1 o 2 calles de distancia, fue demasiado fuerte para que las paredes del edificio en llamas lo soportasen. Un torrente de chispas y llamaradas brotaron del primer piso y se abrió una enorme boca entre los ladrillos. ¡Deprisa!, gritó el celador. Godwin se lanzó hacia adelante como si se acercara a la línea de gol, arrojando a la niña fuera de su alcance. No fue lo bastante rápido para salvarse. Una andanada de mampostería le golpeó en el brazo derecho y sintió como los huesos chasqueaban. Pero antes de que el dolor le hiciera perder el conocimiento, pudo darse cuenta de que había salvado a la niña, que, ahora lo advertía, no tendría más de 10 años, y le miraba con sus oscuros ojos muy abiertos, casi hambrientos, como si intentase devorar la imagen misma de su salvador. También estaba allí, junto con su madre, sus hermanas y el bebé, entre la multitud que se apretujaba en la acera para ver la llegada de los héroes a la investidura real la semana siguiente. Las altas cancelas de hierro del palacio habían sido derribadas para construir con ellas material bélico, pero los ciudadanos leales no habrían soñado aventurarse en los terrenos del palacio sin una invitación previa. Al marchar formalmente a la llamada de su nombre y saludar de manera un tanto incómoda con el brazo izquierdo, porque tenía en el derecho un cabestrillo, Godwin pensó que era curioso, y también algo decepcionante, que este rey no fuera todo lo majestuosamente alto que los niños desearían. Su estatura era media, y que la reina tuviese ese aspecto de ama de casa. Pero recordaría siempre como un tesoro aquel instante en aquellos dedos finos e inseguros alzaron la medalla George, el nombre de un santo y también el del propio rey, del cojín de terciopelo rojo, y la colocaron bajo los galones y condecoraciones de los que no se había desprendido, aunque llevaba el uniforme de comandante de las Reales Fuerzas Aéreas. «Mi enhorabuena, comandante de escuadrilla», dijo. El ascenso había sido publicado mientras Godwin estuvo en el hospital. Por cierto, su nombre es algo peculiar. ¿Irlandés? Sí, Majestad. Siempre hemos dicho, perdonadme, que descendemos de los grandes reyes de Erin. Aquello provocó una sonrisa. Una casa más antigua que la mía, y cuyos miembros tuvieron el buen sentido de dedicarse a los negocios antes que se inventara la guerra moderna. Por todo el mundo era conocido que en el palacio había una pequeña factoría donde el propio rey fabricaba bombas y granadas. Tengo entendido que, en un reciente ataque, perdió a sus parientes, continuó el rey, tras un momento de duda. Sí, Majestad, lo lamento de veras. Una pausa. Había más gente esperando, así que era el momento de dar un paso atrás y saludar de nuevo con la mano izquierda. Distraídamente, el monarca le devolvió el saludo. Había otra medalla sobre el cojín de terciopelo. Anunciaron otro nombre. Se había acabado. Pero naturalmente tenía que hacer que pareciera mucho más dramático ante los ojos de la señora Gallon y sus niños, y de todos los otros desconocidos que se agolparon a su alrededor cuando salió a la calle. Las niñas llevaban puestas sus mejores ropas, aunque resultaba penoso verlas, pero al menos habían sido restregadas cuidadosamente, y su pelo limpio brillaba al sol, haciéndolas compartir una belleza que resultaba difícil reconocer entre los cansados rasgos de la madre. Les contó lo sucedido en la ceremonia, con todo lujo de detalles, inventados, pues, en realidad,
No había prestado demasiada atención al mobiliario o la decoración de la sala. Se había limitado a mirar al rey y a la reina. Finalmente dijo que tenía que marcharse. Saludó a la señora Gallon, que le sonrió y se sonrojó, y le acarició la cabeza a cada una de las niñas, dejando a Greer para el final. Pero eso a la pequeña no le parecía suficiente. Le agarró la mano, obligándole a agacharse. Le agarró por la base del cuello y le sorprendió con su precocidad al besarlo en la boca e introducirle la lengua entre los dientes. «Greer», dijo su madre horrorizada, «no debes hacerle eso al caballero». «Lo siento, señor. Es un auténtico diablillo». «De verdad que no sé de dónde aprende esas cosas». Pero lo último que Godwin deseaba era que la niña se detuviese. El contacto era increíblemente erótico. La sensación bajó por su espina dorsal como una descarga eléctrica, sacudiendo todos sus reflejos. Tenía que detenerse. Imaginó los titulares de los periódicos del día siguiente, hablando de un asalto indecente a plena luz del día. No tendría ninguna importancia que fuera ella quien lo había cometido. Se contentó con pasar una sola vez su lengua sobre la de ella, lo que convenientemente anuló un rastro de saliva que, de no ser así, habría brillado en su barba. Y entonces recordó irrelevantemente que se suponía que llevaba bigote. Levantó a Greer con un brazo y la depositó nuevamente en el suelo. Pensó en la posibilidad de infección y en el incontable número de muchachas de esta generación a quienes le regalarían un juego de dientes postizos al cumplir los 21 años. «No se preocupe, señora Gallon», dijo en el tono más tranquilizador que pudo. «Estoy seguro de que lo ha hecho por puro afecto. Cuídate, jovencita, y algún día harás a un hombre extremadamente feliz. Estoy convencido. Y ahora, miro alrededor. Tengo que marcharme. Ahí viene mi autobús». Todos sabían que, con los tiempos que corrían, los autobuses eran demasiado puntuales como para permitirse el lujo de perderlos. Era la excusa perfecta. Se marchó.